En representación de la maestra Carla Alejandrina Planter Pérez, rectora del Centro Universitario de Los Altos, el doctor Antonio Ponce Rojo, secretario académico. Agradecemos también la presencia de la maestra Nayeli Guadalupe Robles Ortiz, coordinadora de Extensión y Acción Social de la Universidad de Guadalajara. Muy bien, pues a continuación, para hacer la declaratoria inaugural de este encuentro, solicitamos las palabras del representante de la rectora al doctor Antonio Ponce Rojo. Por favor. Muchas gracias, muy buenos días a todos. A nombre de la maestra Carla Planter Pérez, rectora de este centro universitario, les doy la bienvenida a todos ustedes, nuestros invitados especiales, alumnos y personal interesado en lo que es este primer encuentro de cultura de paz. Justo ayer, en el informe de la maestra, anunciábamos con muchísimo orgullo cómo nos dieron un distintivo como plantel preocupado por la paz, comprometido con la cultura de paz, por muchas de las acciones que se han hecho en este centro universitario, y esta es una más de la que estamos muy orgullosos y muy agradecidos. Tengo aquí el registro de que se encuentran de parte de la red universitaria de la universidad personas de UDG Plus, de CUCOSTA, de Salud, de Ciencias Sociales, del Sistema de Educación Media Superior, de CU Guadalajara, CUSEA, CUSEI y CUAD, todos bienvenidos, por supuesto también de la coordinación e invitados especiales. Iniciaremos, estoy viendo en el programa, pues con una conferencia magistral de super lujo, el doctor Gorjón, con una producción impresionante, producción académica impresionante, y bueno, pues por supuesto toda una autoridad en la materia, que agradecemos que nos haya concedido el honor de acompañarnos por acá. Muchísimas gracias a todos, felicidades, muchas gracias a los organizadores y bueno, pues a comenzar, y enhorabuena por estas actividades. Muchísimas gracias, buen día. Agradecemos las palabras del doctor Ponce y pues después de haber sido inaugurado, agradecemos a nuestras personalidades. Claro, si gusta la maestra Nayeli, unas palabras, por favor. Buenos días a todas y a todos. Bueno, pues primero agradecer a la maestra Carla Planter, al secretario académico por la invitación. Para mí es un gusto estar por acá el día de hoy, sobre todo porque, bueno, es el primer encuentro en red. Como ustedes saben, la Universidad de Guadalajara precisamente es una red universitaria conformada por centros universitarios, preparatorias y módulos, donde, bueno, pues tenemos cobertura casi en el 100% del estado de Jalisco. Y bueno, qué gusto poder ser testigo de este primer encuentro de cultura de paz, donde se verán temas diversos como la inclusión, el tema de la cultura de paz, que bueno, yo ahorita platicaba precisamente con el conferencista que nos acompaña, que muchas veces nuestras escuelas, centros universitarios, preparatorias, módulos, realizamos actividades que tienen que ver con la cultura de paz todos los días y no nos damos cuenta. Es importante comenzar a visibilizar las actividades que hacemos como personas, como estudiantes, como trabajadores, como profesores, y bueno, que empecemos precisamente a trabajar en red, donde podamos platicar qué hacemos en nuestros espacios que pueda servir a otros espacios como ejemplo, ¿no? Felicito a la comunidad del Centro Universitario de Los Altos por esta iniciativa. Creo que será una muestra de cómo la Universidad de Guadalajara tiene que trabajar en red, no solamente en cultura de paz, sino en todo lo que esté por venir. Y bueno, pues agradecer nuevamente la invitación. Esperemos que todas y todos aprovechen este espacio de diálogo, de discusión, de acuerdos, y que podamos llevar esta discusión y estos acuerdos a un buen puerto. Muchísimas gracias a todas y a todos.
Agradecemos también las palabras de la maestra Nayeli Guadalupe Robles y en este momento pues les pedimos que nos acompañen por favor en el público para que podamos continuar con la conferencia. Muchas gracias. Me permito entonces ahora presentar a quien nos honra con su presencia como ponente. Él es el doctor Francisco Javier Gorjón Gómez, es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, tiene un posgrado en Dirección y Gestión de Comercio Exterior en España, especialista en Mercadotecnia Política y Gestión de Medios por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además, es abogado egresado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara. Con una destacada trayectoria académica, es profesor de tiempo completo en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 3. Ha sido reconocido con múltiples distinciones internacionales como el doctor honoris causa por la Universidad Católica de Cuenca, el Premio Internacional a la Mejor Publicación de Mediación de 2024 por su libro El Poder de la Mediación, y también la Medalla al Mérito Profesional en España por su contribución a la cultura de paz y la mediación. Además, fue nombrado embajador de paz por destacada trayectoria y trabajo en favor de la cultura de la paz por parte de la Defensoría de los Derechos Universitarios en el 2022. Actualmente es coordinador general de la Red Nacional para la Paz de la NUYES y ha publicado más de 25 libros y 30 artículos en revistas internacionales indexadas, abordando temas como métodos alternos de solución de conflictos y ciudades de paz. Su labor como conferencista lo ha llevado a universidades e instituciones de América y Europa, promoviendo la mediación como herramienta clave para el diálogo y la resolución de conflictos. Además, desde el 2020 mantiene el blog Mediación, Bienestar y Felicidad, donde comparte reflexiones sobre estos temas. Esto solo es una pincelada de toda la trayectoria de nuestro ponente, por lo cual les pido le demos la bienvenida al doctor Francisco Javier Gorjón Gómez, con el tema Cultura de Paz en las Universidades, Impacto en la Transformación Social. Muy buenos días a todos y todas. Es un honor para mí estar aquí el día de hoy en Cualtos. Quiero decirles que conocí este centro específicamente en el 2001. Mi primer libro lo presenté aquí, fue el lugar en donde me dieron la patadita para la saga de los últimos 25 años, ¿no?, de mi vida, por lo cual estoy muy contento. Las instituciones de educación superior, pues digamos, somos los entes sociales indicados para generar esta nueva manera de hacer, de generar contextos pacíficos, de generar ciudades de paz. Y es por eso que plantearlo esto desde una red, pues creo que es lo más idóneo, porque el tema de la paz es un tema multidisciplinar, es un tema interdisciplinario, pero sobre todo es un tema multidimensional, ¿sí?, en donde todos los factores que implican nuestro sistema de producción social están implicados. Entonces, de esto es algo de lo que voy a hablar el día de hoy, de cómo podemos pensar en hacer paz y verlo desde la perspectiva del hacer, que es la paz positiva, ¿sí? Nosotros, todas las universidades públicas de este país, tenemos la obligación, ya por política pública y hasta también por cuestión de carácter obligatorio en cuanto a gestión administrativa, generar planes y estructuras para difundir la paz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer o cómo lo tenemos que hacer? Ese es el verdadero reto, ¿no? ¿Dónde nos tenemos que ubicar? ¿Qué tipo de paz tenemos que promover, ¿no? Porque tenemos una taxonomía amplísima de paz. Y uno de nuestros graves problemas que tenemos es que vemos la paz desde la violencia, lo que implica reaccionar. No estamos viendo la paz desde la paz. Tiene 5 millones de habitantes. Y cuando vemos una ciudad como Tepatitlán, en donde podemos darnos el lujo de caminar a las 3 de la mañana sin tener miedo, de ver las casas sin rejas, es algo espectacular, es algo impresionante, ¿no?
Pero ¿qué pasa en los demás entornos? Aquí viven 120,000 habitantes, más o menos era lo que me comentaban, 140,000. Pero bueno, ¿qué pasa? Ustedes vienen a representar el 1% de la población del país, ¿no? Pero ¿qué pasa con el otro 99%? Pues es algo de lo que quiero comentar, ¿no? La realidad social y su violencia implican el principal reto para la educación y cultura para la paz. Y hablo de educación y cultura para la paz porque no podemos tener uno sin otro. Debemos de empezar sensibilizando y posteriormente creo que el reto será generar los protocolos de intervención a las violencias, que es algo de lo que vamos a ver aquí. Entonces, quiero mostrarles la realidad de México y aquí tenemos estos 3 estudios. La Encuesta Nacional de Victimización, Hallazgos 2020 y el Índice de Paz 2024. Los invito a que los vean, a que los investiguen, a que se interioricen en ellos y vamos a darnos cuenta de dónde está la violencia. Y algo que quiero rescatar es que la violencia está en nuestras casas, empieza en nuestras casas. ¿Sí? Hay que ver el número de personas afectadas, de mexicanas y mexicanos. ¿Sí? Tenemos, no el mito, la realidad de la delincuencia organizada, pero cuánto representa la delincuencia organizada. A veces causa más muertes y más gasto económico la seguridad vial que la delincuencia organizada. Entonces, hay mucho de nuestra responsabilidad y de nuestra necesidad de involucrarnos en nuestros sistemas de bienestar. Mientras no nos involucremos, la violencia y la no paz va a seguir presente, ¿no? Entonces, fíjense, este es el índice de paz, en donde muestra que la ciudad más pacífica de México es Yucatán y la más complicada es Colima. ¿Por qué Colima? Bueno, pues Colima es el epicentro de lo que está pasando ahora, hasta las sanciones económicas que estamos sufriendo, los aranceles del día de hoy que platicábamos en anterior, pues es la entrada del fentanilo, ¿sí? Entonces eso la hace la ciudad, el estado más violento de México en este momento. Y el más pacífico es Yucatán. A ver, veamos dónde está Jalisco. ¿Ya lo encontraron? Estamos en el 18. Y digo estamos porque yo soy egresado de la Universidad de Guadalajara. Me fui hace 25 años, pero yo soy egresado de la Universidad de Guadalajara. Pero luego tenemos otros indicadores que no vemos. Todo esto resulta de estudios de diferentes indicadores. Pero, por ejemplo, Yucatán, aunque es el estado más pacífico, es el estado número 1 en suicidios. Y otra cosa que me ponía a pensar cuando hago este análisis, venía platicando con las personas que me han estado apoyando, del alto nivel de suicidios que hay en la zona, aquí con ustedes. Entonces, eso es lo que nos obliga a visualizar que la paz es algo integral, multidisciplinario. Como si tenemos un alto nivel de vida, de calma, de seguridad, tenemos como un problema de salud pública los suicidios, ¿no? Los temas pandémicos. Por ejemplo, en estas estadísticas de victimización y eso no van a encontrar los suicidios. ¿Saben dónde se encuentran las estadísticas de suicidios? En las estadísticas de pandemia, en el área de salud. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Sí? Hay algo que se llama cifra negra. Esto está muy de los abogados, pero la cifra negra son todos aquellos delitos, conflictos que nadie atiende, que el sistema de procuración e impartición de justicia no puede atender. Y digo ya, no es que no quiera, no puede atender. El sistema de procuración e impartición de justicia está rebasado. Y ahora está no solamente rebasado, está politizado. O sea, en junio tenemos unas elecciones, no sabemos cuáles serán los resultados, no quiero meterme en ese tema, pero eso nos habla de que estamos distraídos en cosas que no son relevantes. Y la prueba de esto es que la cifra negra del país, el promedio es del 92.9. ¿Qué significa 92.9? De 10 conflictos, si lo cerramos en
en números cerrados, válgame la redundancia. De 10 asuntos, de 10 conflictos se atiende uno solo. Los otros 9 están en las calles. Nadie hace nada por ello. No porque el Poder Judicial y el sistema de procuración de justicia no quiera, simplemente no puede. Y luego si vemos las estadísticas de lo que sucede en el Poder Judicial, pues hay un 60% de impunidad sobre ese 6%. Entonces, tenemos algo muy complicado, ¿sí? El delito más recurrente del país, estos son los delitos más recurrentes que hay en el país. Y si ustedes se fijan, el más complicado es violencia familiar. ¿Qué quiere decir? Que la violencia está en nuestras casas. Estos son los 5 delitos más recurrentes. Y si aplicamos la estadística de la cifra negra, quiere decir que de 10 conflictos de violencia familiar solamente se atiende 1. Fíjense, en México existen 38.6 millones de hogares, es un estimado. En 10.6 millones de hogares, por lo menos un integrante de esa familia ha sido víctima o es víctima. Y cuando dice por lo menos 1, significa que hay 2 o 3. ¿Saben cuánto significa? ¿Saben cuántos millones de mexicanas y mexicanos representa esto? 30, 40 millones de personas. Tema de la inseguridad. Jalisco 74.6, Nuevo León 72.8, ¿sí? El promedio general 7.3. Es como nos sentimos, es como se siente la población. Vivimos con 3 chapas en la puerta, con alarma, en cotos privados, pagando seguridad. Y ahorita van a ver esto, fíjense, no solamente es esto. Esto es cómo nos sentimos o cómo sentimos la inseguridad en lugares específicos, tanto mujeres como hombres. Ahí estamos más o menos empatados. Por ejemplo, el 78.2 o el 65.9 nos sentimos inseguros cuando vamos a un cajero automático. Pues tiene cierta lógica, ¿no? Voy a sacar el dinero, entonces vente, acompáñame, vamos 3, 4 a sacar el dinero, es donde más robos se dan, porque es un tema de dinero, ¿no? Pero fíjense, transporte público, el banco, la calle, las carreteras, el mercado. En el mercado, el 54.6 de las mujeres que viven en este país, que son más de 60 millones, entonces que estamos hablando de 30 millones, no se sienten seguras en el mercado. Pero eso no es la clave. Mira, centros comerciales, en el coche, en su automóvil, voy manejando y ya me siento inseguro. En la escuela. Y el problema de la escuela no solamente es que represente el 38.8, sino que aumentó. Estamos en el trabajo, pero lo más complicado de lo que yo veo aquí es en la casa. Si sumamos 18 y 14, más o menos dan ahí como 30, o sea, concuerda con lo que estaba hablando las otras estadísticas. Estamos hablando de 24, 30, casi 40 millones de mexicanos y mexicanas que tienen que encerrarse en su habitación en la noche, poner una silla en la puerta de la recámara para que no entre el papá, el tío, el hermano, el amigo, el cuñado, el sobrino, ¿sí? Bañarse con la puerta trabada. No sé, es algo bastante triste y bastante complicado. Y si a estos temas de violencia intrafamiliar le sumamos el tema de la violencia en el noviazgo, hay una estadística, nomás que no la traigo en esta ocasión por falta de tiempo, pero la violencia en el noviazgo es un tema brutal. Cómo empiezan a normalizarse la violencia desde ahí. La violencia en el noviazgo es la cuna de los feminicidios. ¿Y por qué surge?
por desconocimiento del que vive la violencia. Porque no tenemos las bases o el conocimiento para saber cuándo sufrimos de violencia o cuándo somos violentos. ¿Y saben dónde aprendemos todo eso? En nuestras casas. Mi papá le grita a mi mamá porque la quiere. Y ella jura y perjura que lo quiere. Es un acto de violencia. Mi mamá manipula a mi papá pues porque lo quiere. ¿Y qué hacen? Lo repiten en el noviazgo. Las relaciones de noviazgo empiezan a los 12 años. Al igual que las relaciones sexuales. Condiciona un pensamiento, condiciona ilusiones y normaliza la violencia. Es más, va a cambiar. No le voy a decir nada, quiero llevar la fiesta en paz. Es un mote. Es una escuela de aprendizaje. ¿Y eso qué es? Algo que conocemos como tolerancia. Estoy tolerando. ¿Qué es el tolerar? No hacer violencia, paz negativa. Lo que tenemos es que hacer, empoderar, dar a conocer, decir no. El no es empoderarse. No me gusta, respétame, si te quiero. Pero todos son conductas aprendidas y que con el tiempo la violencia la hemos normalizado. Nuestra capacidad de sorprendernos se ha minimizado. Hoy nada más hubo 5 ejecutados. ¿Recuerdan ustedes, compañeros, hace 20 años hubo un ejecutado y era un escandalazo? Salíamos hasta demandar, hoy nomás hubo 5, yo hubo 10, ahí la llevamos. ¿De qué estamos hablando? Normalizamos la violencia, aceptamos la violencia, somos parte de la violencia. En fin, entonces, fíjense, esto es una noticia ya de hace rato, pero el 70% de los litigios, de la carga de los juzgados, no estoy hablando de la materia penal, lo que hablé hace rato de los millones de conflictos que no se atienden, son los penales. Y representan solamente el 30% de la carga de los juzgados. El 70% está en civil y familiar. Y es donde más desacatos hay. Ya no hablo de impunidad o desacatos, porque las personas no quieren cumplir con las sentencias. Se estima que la cifra negra en materia civil y familiar es 2 puntos más, 95%. No hay un estudio serio, solo estimaciones. Entonces, de repente nos encontramos con esta cantidad de violencias, derivado ¿de qué? De todo el tema de la tipología, de la violencia, de la paz. Entonces, hay un gran esfuerzo ahorita en las universidades por trabajar por el tema de la violencia contra la mujer, contra la violencia de género, donde tenemos protocolos de intervención. Pero a la fecha no tenemos protocolos de intervención hacia las demás violencias. ¿Sí? ¿Quién está haciendo algo por los niños violentados? Por los adultos mayores violentados. ¿No tienen una idea de que entré a este tema de la paz? Me quedo frío a veces con estadísticas que veo de lo que les hacen a los adultos mayores. No solamente es quitarles la tarjeta, o donde un padre fue violento cuando estaba fuerte y ahora es violentado, postrado, encerrado, maltratado, violado. O sea, las estadísticas son espantosas. Entonces, el nivel de violencia es vis a vis. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar por las violencias, ¿sí? Desde la paz positiva. Entonces, ahorita, comentando con uno de los profesores, el maestro, que me comentaba que tiene un programa de gestión de las violencias y cultura de paz, del éxito que están teniendo, que es algo súper importante, de gran relevancia, porque estamos haciendo activistas científicos, están creando activistas científicos, que es lo que necesita este país, ¿no? Pero él comentaba, y con muchísima razón, de que este es un tema estructural. El tema de la violencia es un tema estructural, no es un tema solo y exclusivamente o político o económico, no. Y cuando hablamos de estructuras hablamos
de usos, costumbres, sistemas, sobre todo el sistema de bienestar. Y es ahí en donde nosotros no estamos acordes o alineados a lo que deberíamos hacer. Entonces, este tema de la violencia estructural pues tiene que ver con injusticia social, tiene que ver con la satisfacción de necesidades básicas, que es principalmente en donde se ve reflejado, pero nosotros somos parte de esa violencia estructural, ante el hecho de normalizarla y ante el hecho de que estamos ubicados en la paz negativa. La paz negativa es el no hacer, ¿sí? Por ejemplo, el callarnos, el silencio. ¿Saben ustedes que el silencio es la forma de violencia más atroz que hay en cuanto a consecuencias? El silencio. ¿Y qué pasa con las víctimas? Viven el silencio. ¿Qué pasa en la violencia en el noviazgo? Viven las parejas la violencia en silencio. Hace poco, les quiero platicar así una anécdota. Me invitaron a una plática como el día de hoy, pero en el estado de Guanajuato, donde había puros profesores normalistas. Habría yo creo que unos 400, o sea, la verdad es que hasta me asustó el escenario, ¿no? Así como que, salí y dije, ¿qué le voy a decir a los profes, no? Y empecé a echar mi rollo mareador del tema de la paz. Y un maestro me interrumpe, levanta la mano y me interrumpe y me dice, oiga, ¿qué tengo que hacer cuando uno de mis niños, fíjate cómo dijo, cuando uno de mis niños, son profesores de primaria, sufre violencia? Pues yo en automático contesté, denúncialo, ¿sí? Y entonces él me dice, no puedo. Y le digo, ¿y por qué no puedes? Porque no tengo elementos para denunciarlo. Quiero decirles que ese tipo de violencia se llama violencia sutil o violencia invisible, ¿sí? Y le digo, ¿y tú cómo sabes que ese niño está sufriendo violencia? Bueno, pues lo que pasa es que el niño, bajo de calificaciones, bajo de peso, se aísla, se está peleando con los compañeros, está triste, no tiene amigos, todos los síntomas de alguien que está padeciendo un problema grave y en silencio. Entonces, así de repente dije yo, ¿qué contesto? ¿Sí? Entonces, desde ese día traigo yo el tema de que hay que empoderar a las víctimas, empoderarlas con conocimiento, de decirles qué es lo que tienen que hacer, de decirles cómo tienen que lidiar con los actos violentos. Y esa es la misión del proceso de educación que nosotros tenemos la obligación de hacer, educar a las personas, empoderarlas, ¿sí? Sobre todo este tema, el empoderamiento hacia la víctima, donde tenga la capacidad de salir y tomar una decisión. Y de repente pienso yo, porque le pregunté la edad del niño, el niño tiene 10 años, ¿cómo va a enfrentar ese niño la violencia? ¿Cómo la va a enfrentar? ¿Con más violencia? ¿Va a reaccionar? ¿Se va a defender a golpes? No, dale conocimiento, empodéralo. Y tal vez ese niño de 10 años va a tomar una decisión más compleja que la que un adulto como yo de 56 años ha tomado en su vida. ¿Cuántos de ustedes conocen personas? Yo conozco mujeres y hombres de mi edad que están padeciendo violencia en silencio y no tienen la capacidad para salir porque no saben cómo salir. No me refiero ya solamente a un niño de 10 años. Personas formadas, adultas con capacidad, hombres y mujeres, que viven la violencia día a día. Pero somos parte nosotros de toda la violencia. Me puse a buscar imágenes de la violencia sutil, pues dije, bueno, voy a hacer una presentación. Y lo que más me asustó es que en todas las imágenes de violencia sutil es una mamá regañando al niño. Una mamá regañando al niño. Gritándole, diciendo que es tonto, que es estúpido, que por qué no aprende. No lo golpea físicamente. Pero bueno, lo más grave de todo esto es que se me ocurrió hacer una pregunta. Dije, bueno, de todos los que están aquí, ¿alguien conoce algún caso como el del profesor? Levante la mano. ¿Qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó? Todos levantaron la mano.
y no saben qué hacer. Entonces es ahí el tema en donde tenemos que darles conciencia, tenemos que darles conocimiento, tenemos que empoderarlos para que puedan tomar decisiones y no estén enfrentando la violencia en silencio, porque esas personas, las víctimas, enfrentan la violencia en silencio. De ahí la obligación de nosotros como educadores, como formadores, como profesionistas, tenemos que empoderar a la sociedad con conocimiento para poder enfrentar las violencias. El sistema de procuración e impartición de justicia no puede con este tema. Aquí están las pruebas. Nuestros sistemas de bienestar están colapsados. Ya lo vivimos. En la pandemia, ¿qué pasó? Y cuando hablamos de sistemas de bienestar, hablo de seguridad, de salud, de educación, de trabajo, de comercio, sistemas lúdicos. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Y eso más este montón de violencias que surgen, nuevas. ¿Sí? El tema de las violencias en la nueva era del conocimiento, así le puse, pero fíjense todo lo que hay: sexting, extorsión, ciberviolencia, ciberacoso, ciberbullying, y ciber. Para esto ni siquiera hay un tratamiento. Están en ciernes los procesos de intervención. ¿Alguien de ustedes sufre violencia en el internet y luego le dices a Facebook, oiga, bajen esa publicación? No tengo los elementos suficientes para... Yo he sido víctima porque reprobé a un alumno. ¿Sí? Así de simple. Que bueno, vienen los procesos de mediación, que en las escuelas podemos traer a las dos personas, podemos lograr un acuerdo y la persona que subió la información, las fotos, el desprestigio, la manipulación de imágenes, IA, etcétera, 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 pues lo pueden bajar, ¿no? Pero eso es gracias a la intervención directa de las instituciones, no de las autoridades. Ciberpolicía, están metidos en otro rollo. En esto que nos complica, que generan la violencia, que generan la escalada del conflicto, que generan la violencia en la familia, no están haciendo nada. Están ustedes obligados y nosotros obligados a hacer algo. ¿Y qué es? Empoderarnos, educarnos, promover una cultura de paz. Esto es la paz positiva, que es el hacer. La paz negativa es no hacer. Esto es parte del observatorio. Por eso puse los 3 proyectos y aparte le pasé a Marta 3 libros que tenemos hecho desde la NUYE, desde la red, en donde uno es Educación para la Paz, otro es Ciudad de Paz y otro es Universidad de Paz. Están en PDF y en ebook. Se los van a enviar a todos los que están inscritos para que conozcan este material, lo tengan. Son pistas, son prácticas, buenas prácticas que hemos traído y que los invito a que los tengan y que los lean. Entonces, la paz positiva, si lo vemos en lo general, tiene estos 8 elementos: buen funcionamiento del gobierno, distribución equitativa, flujo de información, buenas relaciones con los vecinos, hasta lo miden, altos niveles de capital humano. Ustedes son los representantes del capital humano. Ustedes van a definir y orientar el capital humano de nuestro futuro. Aceptación de los derechos de los demás, bajo niveles de corrupción, entorno empresarial sólido. Esto sucede por los 4 pilares del bienestar que ahorita lo voy a comentar. Tienen una misma lógica. Entonces, ¿cuáles son los retos que nosotros como instituciones enfrentamos? Y por consecuencia, ustedes tienen que ser copartícipes en ellos. Primero, transitar a la practicidad de la paz. ¿Sí? La transversalidad. Ahorita explicaré la transversalidad. La gestión del conflicto. Por ejemplo, este tema de salir del silencio, ¿sí?, es comunicación efectiva. Es una técnica de gestión del conflicto. Pero tienes que decirle cómo, tienes que plantearte cómo, tienes que hablar de intereses, no de posición. Pero decirle a la persona que hable, uno de los puntos más importantes que genera la gestión del conflicto es el empoderamiento de las personas. Simplemente, esto que les vuelvo a decir no es paz positiva.
respetar al otro es paz positiva. Entonces, transitar a la paz desde el bienestar subjetivo percibido. Hablamos de felicidad. Felicidad y bienestar implican calidad de vida. Y la calidad de vida es diferente para todos. ¿En qué sentido? Porque es algo que se percibe, es algo que se define. Entonces aquí vemos 200 personas, estoy seguro que hay 200 felicidades diferentes y 200 calidades de vida diferentes que se pueden ver afectadas por un mismo conflicto. Hacer paz como un objetivo y como una actitud o como un estilo de vida. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, de los famosos Objetivos del Desarrollo Sostenible del 2030, que ya declararon que no se van a cumplir. No podemos cumplirlo. Imagínense qué tal no se puede cumplir que el mismo secretario de la ONU dice, para que verdaderamente se logre la igualdad de género, van a pasar 230 años. ¿Nos quedan cuántos años? 5 años para lograr. Y el punto primordial es igualdad, transformar el mundo en razón de la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Sí? Pero yo interpreto esta igualdad desde el tema de la paz, desde el tema de la calidad de vida. No de cuotas de poder, etc. No, eso tiene otro sentido y también es justificable y respetable. Pero yo me refiero a lo que hacemos nosotros en cuanto a nuestra calidad de vida, en cuanto a nuestra forma de vida, en cuanto a nuestra felicidad. Ahí es donde radica la verdadera igualdad entre hombres y mujeres, entre niños y niñas. ¿Sí? Todo tiene que ver de una u otra manera con el tema de justicia y de justicia y de justicia. Hablamos, se nos llena la boca de la palabra justicia. Pues ya vimos que el sistema de procuración e impartición de justicia está colapsado y solamente atiende a 1 de 10. ¿Sí? Entonces tenemos que entrarle nosotros, tenemos que ser capaces de gestionar nuestros conflictos, salir del silencio, evitar la escalada del conflicto. Esto implica toda una estrategia, claro está, no es tan simple. Yo simplemente aquí traigo el generar una inquietud y que ustedes vean una realidad que a lo mejor no tenemos que esperar a que suframos un acto de violencia para entender la necesidad de la paz. No tenemos que llegar a ese límite. ¿Por qué? Porque ese niño violentado de 10 años, bueno, pues yo tuve la suerte de no ser un niño violentado. Mis padres vivieron 62 años casados, fui un niño querido, de 4 hermanos, me dieron lo que pudieron, me dieron mi educación, etcétera, etcétera, y lo empiezo a ver. Pero para otros ese niño es una carga, es una molestia, es algo que no quería. O sea, ¿cuál es el rol que nos toca vivir en sociedad? Y ese no lo sabemos. Pero no tenemos que esperar a que nos pase algo para reaccionar. Si esperamos a que nos pase algo o le pase a alguien, a un conocido, una amiga, un amigo, a mi compadre, a mi comadre, entonces voy a entender la paz desde la violencia. Y ese es el problema que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo lo visualizamos? Como algo macro, como algo que es un derecho. Es mi derecho vivir en paz. ¿Y qué estás haciendo? Ya te estoy diciendo que estamos rebasados, que estamos colapsados. ¿Quién tiene la capacidad de cargar a 35 millones de víctimas? A lo mucho atienden el 6.3%. Algo exigible, cómo transitar, un proceso fundacional como un horizonte. Y a veces cuando le hablo a los puristas de la paz de este tema, hasta se enojan conmigo, porque le digo, es que la educación y cultura para la paz tiene que ser un método de gestión del conflicto. Se enojan. Y todavía me citan a Platón. Ese señor ya no existe. Se murió hace un titipuchal de años. Es más, el coordinador y académico y yo nos educaron para un mundo que ya no existe. El mundo en que nosotros nacimos y el mundo de todos ustedes, totalmente diferente. Entonces, ¿por qué le tengo que estar haciendo caso a Platón? Vamos viviendo nuestra realidad, vamos tomando acciones conforme necesitamos, conforme a nuestras necesidades, conforme el colapso que tenemos las macrociudades. Entonces tenemos que
que trabajar. Miren, esto es una tipología de la paz. Y nomás puse esto porque luego ya se me acabó el espacio y la palomita, ¿no? Que también el tema de la palomita ya es algo criticable. Tenemos que cambiar la imagen de la paz. La paz no es una palomita. Y ponemos la paloma de Picasso casi todos. No, tiene más implicaciones. Tenemos que adecuarnos a los tiempos, a los momentos. Pero bueno, fíjense todo lo que hay. Pero veo la de la violencia y es superior. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ir más allá en la transición para sociedades conflictivas a sociedades pacíficas? Bueno, pues generar una cultura de paz, hacer que todos le entren, ¿sí? Educar para la paz. ¿Y a quién le toca educar para la paz? Bueno, nosotros entramos en un proceso de profesionalización, en una educación terciaria, tenemos los bachilleratos, por lo menos la Universidad de Guadalajara y la Autónoma de Nuevo León y la UNAM somos las universidades que tenemos una carga altísima en cuanto al sistema de bachillerato. No todas las universidades le entran, pero nosotros sí. Pero aún así, ¿dónde quedó la secundaria? ¿Dónde quedó la primaria? ¿Dónde está? ¿Sí? Entonces, impulsar la proactividad. Tenemos que ser proactivos a la paz, no reactivos a la paz. No esperen a sufrir un acto de violencia por parte de un ser querido o por alguien externo para poder querer vivir en paz o poder conservar su paz. Y cada día las estadísticas van en aumento, se las acabo de poner. Los invito a que vean el índice de paz del 1 al 10º y van a ver cómo las estadísticas en 10 años han subido. Entonces, ¿cómo accionar? Gestionando y transformando conflictos, que es este tema del empoderamiento. La transversalidad, nuevamente si voy a seguir insistiendo en la transversalidad, formar agentes de paz. Ahorita vamos a ver cuáles son las condiciones de un agente de paz. Ustedes pueden ser agentes de paz, ¿sí? No víctimas de la violencia reaccionando por una paz. Al contrario, hacer la gestión. Hagan de cuenta que el agente de paz es como la vacuna, ¿sí? Para que no te dé sarampión no hay que esperar a que te dé el sarampión, mejor vacúnate. Es lo mismo el tema de los agentes de paz. Esto es un tema de salud pública, ¿sí? Desarrollar el tema del bienestar, entender lo que es el bienestar, entender lo que es el bienestar subjetivo percibido, entender la importancia de nuestra individualidad. El hecho que queramos nuestra individualidad y vivamos en nuestra individualidad no es algo contrario a las leyes, al contrario. Es cierto que una norma es general, es inflexible, es rígida y es igual para todos. Pero ¿por qué nos tiene que aplicar la misma ley a nosotros si aquí hay 200 felicidades diferentes, de 200 percepciones de vida diferentes? No implica que nos aplique, nos implica que la respetemos. Y la misma ley es lo suficientemente dúctil para que nosotros podamos vivir en felicidad, pero con dos condiciones: respetar al otro y no ir en contra de la ley. Y podemos vivir felices desde nuestra individualidad, desde nuestros quereres, desde nuestros propios intereses, ¿sí? Promover el respeto, promover el perdón, en fin. Entonces, la transversalidad implica crear herramientas que permitan este aprendizaje. ¿Quién? Las universidades. ¿Cuáles herramientas? Eso es lo que se está trabajando. Esto es parte de los trabajos de esta red. Prácticas y actividades diarias en la enseñanza derivado de este proceso. Tiene que estar de manera transversal en todas las carreras. Cómo el médico hace paz, cómo el ingeniero hace paz, cómo el veterinario hace paz. Aunque no lo crean, una profesión se crea en razón de su utilidad social. Y la utilidad social se identifica en razón de qué problema es el que resuelvo. ¿Qué problema resuelve el veterinario? ¿Qué problema resuelve el ingeniero, el médico, el abogado, el arquitecto, el biólogo, el contador, el administrador, el enfermero, la enfermera? Todos resuelven problemas. Entonces, si resuelven problemas, ¿cómo resuelves para hacer paz? ¿Qué estás haciendo tú para hacer paz? No estamos haciendo nada, estamos concentrados nada más en nuestra identidad profesional. Pero podemos hacer más. Entonces, tenemos que tener acciones conjuntas y debemos de empezar
en nuestras comunidades. ¿Cuántas personas se necesitan para hacer una comunidad? ¿Cuántas? ¿Quién me dice? Denme un número. 2, perfectamente bien contestado. Pónganle un puntito. Palomita. 2, con 2 personas. No necesitamos a más. Empecemos por nuestros seres queridos, con nuestra pareja, ¿sí? Y luego le vamos subiendo, papá, mamá, hijos, tíos, primos, vecinos. ¿Saben? No, todos vivimos relaciones concéntricas. Las relaciones concéntricas es la cantidad de vínculos que generamos el día a día y con el número de personas que nos vinculamos. Por ejemplo, cuando dicen, ¿por qué somos tan problemáticos? Es que somos seres humanos. Es una mentira garrafal, espantosa. Tenemos problemas porque tenemos intereses y tenemos percepciones de vida diferentes. Pero el problema es que cuando los tenemos, esas divergencias, no nos respetamos. Ese es el problema. La carencia del sentido del bienestar subjetivo percibido es lo que genera el conflicto y la escalada del conflicto. Necesitamos ser proactivos para evitarlo. Entonces todo esto tiene que ver con todo este proceso. Esto es un rollo de las universidades, exclusivo. Pero necesitamos que esto sea una actividad sustantiva. Tenemos que alinear docencia, investigación, gestión y vinculación. Ahí estamos todos llenando el PRODEP famoso. ¿Para qué? Estamos desvinculados los cuerpos académicos con la licenciatura, con el posgrado y con la investigación. Ay, Dios mío, espero no me estén grabando, pero es cierto, ¿sí? Yo investigo una cosa, pero la maestría va para otra, y la licenciatura va para otra, y la etcétera. Bueno, alineémonos con el tema de la paz. La paz necesita estar desde el barrendero, desde la secretaria, desde el rector, todos debemos estar. Es como un sistema de calidad. Un sistema de calidad necesitamos estar todos comprometidos. Es la misma lógica, es un tema cultural, no sé cómo decirlo. Entonces, nuestros modelos académicos deben de tenerlos. No nada más estoy entendiendo y felicito al centro porque tiene una actividad en donde algunas de sus carreras están poniendo el tema de educación y cultura para la paz para todas, pero no lo tiene toda la universidad, no lo tienen todas las universidades. Nosotros, el Autónomo de Nuevo León, sí lo tenemos, y les presumo. Nuestras 97 carreras sí lo tienen, pero lo que se está haciendo debería hacerse en todas las universidades de este país, que son más de 2,000. Fíjense, 2,000 universidades. En Nuevo León tenemos 60 universidades. Pues es que tenemos muchas cocheras grandes, yo creo, ¿no? Entonces, no lo sé. Entonces, ¿cómo desde la profesión hacer paz? Bueno, esto que les decía, imaginemos nuestro perfil de egreso, metámoslo como parte del perfil de egreso, metámoslo en nuestras habilidades y competencias. Hay que introducirlo en los ejes rectores que nos mueven, por ejemplo, internacionalización, flexibilidad, educación basada en competencias, responsabilidad social. Andamos iguales, ¿no? Y nos preocupamos porque nuestros planes de estudio integren o aseguramos que cuando yo le enseño la materia que sea a un alumno, tengo un ingrediente de internacionalidad. Que el programa sea lo suficientemente flexible para que pueda. Y la paz. Si la paz es más fuerte que la internacionalización, que la flexibilidad, la paz se basa en la dignidad de las personas. Es el concepto más importante que podemos entender como seres humanos. Dignidad. ¿Dónde están los programas de estudio? No los tenemos a nivel nacional. Y eso es el reto en el cual estamos trabajando. Es el reto que compartimos desde la Red Nacional para la Paz. No es un rollo mío, somos un equipo multidisciplinar que hemos estado trabajando, que hemos intercambiado, que hemos estado aprendiendo desde la paz. Empezamos hace 5 años, nos convocaron. ¿Pero quiénes convocaron? A mí me convocaron por ser mediador, por tener un doctorado en temas de mediación. A otro por tener un doctorado en derechos humanos. Otro por tener un doctorado en criminología en el tema de seguridad pública. Otro por el tema de las adicciones. Otro por el tema de la equidad. ¿Y la paz dónde estaba? Es al revés, todo eso es violencia a la paz, hay que revertirlo. Entonces, todo este tema
de la transversalidad tiene que ir a la paz positiva, el cómo hacer, ¿sí? El saber hacer, que los estudiantes sean el proceso, el centro, y entiendan lo que es la paz y cómo pueden llevarlo a su vida diaria, a su vida cotidiana. Y con el simple hecho de no sufrir violencia, estamos del otro lado, en donde empezamos a tener una cultura. Una vez que nosotros logramos enfrentar un proceso de violencia y salir avante de ese proceso de violencia y poder gestionar el conflicto, transformarlo, no romper la relación, crecemos como hasta 10 centímetros. Nos empoderamos, ¿sí? Entonces, esto nos convierte en agentes de paz. Es la estrategia principal. ¿La universidad es un agente de paz? ¿La Universidad de Guadalajara es un agente de paz? Sí. Pero lo estamos haciendo de manera empírica. En la declaración de sus principios, de sus valores, vemos, y a los que nos toca contestar los informes de la DGSUI, los tomamos y decimos, sí estamos haciendo, ¿verdad? Sí, porque yo soy el que respondo lo de la Autónoma de Nuevo León. Pero tú dices, ¿dónde está el plan? ¿Dónde está transversalizado? ¿Dónde está? No somos buenos para contestar informes. Pero, ¿verdaderamente lo tenemos? Entonces, ¿qué es un agente de paz? El que la promueve, el que sabe cómo generar concertación, diálogo, perdón, felicidad. El tema del perdón es un tema importantísimo. Por ejemplo, las víctimas de un delito atroz, lo primero que tienen que hacer es implementar el tema del perdón. ¿A quién? ¿A tu victimario o a uno mismo? El que ha sufrido un acto de violencia, lo primero que se pregunta es, ¿por qué yo? ¿Qué fue lo que hice mal para hacer eso? Y el nivel de culpabilidad de la víctima es altísimo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es perdonarnos. Ese niño que está sufriendo violencia, dice, se siente culpable. En los divorcios, ¿qué suele suceder? Los niños se hacen culpables por un rollo que no es de ellos. En fin, mientras más le raspo, más áreas de oportunidad y de trabajo hay, ¿sí? Entonces, el agente de paz es el que educa para la paz positiva, no la paz negativa, ¿sí? Tenemos que impulsar el respeto, no la tolerancia. La tolerancia como concepto global universal es bueno, pero ya en el vis a vis, no. Gestionar conflictos, vivir la paz, promover el respeto. Entonces, tenemos que entender a la paz como un valor intangible, ¿sí? Ya me voy a adelantar un poquito, nomás lo voy a ver aquí. Por ejemplo, ¿por qué un valor intangible? Porque nos hace proactivos, impulsa el respeto, la convivencia, el diálogo, el consenso, promueve el perdón, reduce el temor, ¿sí? Y genera satisfacción de intereses. Este es el tema de la individualidad. Mi relación está vinculada a mi percepción de vida y a mis propios intereses. Entonces, ¿qué tenemos que ver para poder estructurar? Bienestar, felicidad, calidad de vida. Y el tema del bienestar tiene este significado. Primero, buen vivir, que son el respeto a los cánones sociales. Vivir bien mis intereses personales. ¿Por qué vienen? ¿Por qué están aquí? ¿Respetan el entorno? ¿Son respetados? Significa felicidad. El tema de la felicidad es tan importante, tan relevante, que hace algunos años, hasta por la OMC, el tema de la nación más favorecida, el tema de las cláusulas democráticas definían el rumbo y la economía de un país, dónde invertir o dónde no invertir. Hoy, el país más feliz es donde yo voy e invierto. Y se hacen estudios específicos para saber cuál es el país más feliz. ¿Y por qué quiero personas felices? Porque las personas felices son proactivas. Las personas felices gozan de un nivel de calidad, ganan más, gastan más. Son más productivas y más competitivas. Entonces, ¿qué tan competitivo, productivo soy yo como hijo, como padre, como maestro? O sea, la productividad no solamente se centra en un tema económico. Un ejemplo muy simple, necesitas unos zapatos, vas a una zapatería y te toca la suerte de que te atiende
la persona que tiene un problema en su casa, que se está divorciando, sale sin zapatos, sales hasta agüitado. Pero ¿qué te pasa si te toca el empleado del mes? El que está feliz, el que está bien en su casa, el que no tiene problemas, el que sabe gestionar sus conflictos, porque todos tenemos o vivimos circunstancias y retos de la vida. Sales con dos pares, no nomás con uno. Esa es la lógica funcional de todo este tema. Entonces, significa que vivamos dignamente, es una política pública, la educación es una política de bienestar. Nos están obligando en este momento y qué bueno. A ver, ¿dónde está su plan de paz de este año? Aprobado por el Consejo Universitario. Ah, ¿no lo tiene? Anexo de ejecución para el que sigue. ¿Ah? Ya lo conocen. Bueno, tal vez ustedes no conocen ese tema, pero estamos condicionados a que tenemos que impulsar el tema. Eso nos toca de repente a los administrativos. Pero el bienestar subjetivo percibido es nuestra capacidad de elegir. El otro día me pidió un artículo, mandé el artículo y yo dije, el vivir dentro, puse un parrafito, ¿no? Una de las causas de la violencia es que la violencia es una elección personal. ¿Elegimos vivir en violencia o vivimos vivir en felicidad? Me rechazaron el artículo, me le pusieron una crítica enorme. Entonces yo dije, a ver, el vivir bien, el vivir un problema, el vivir felices, es una decisión personal. El vivir una violencia también es una decisión personal. Por eso es el punto donde tenemos que empoderarlos y educarlos. Sabiendo cómo gestionar la violencia, ¿me quiero quedar? O sea, ese es el punto importante, ¿sí? ¿Qué tanto quiero estar ahí? ¿Qué gano estando ahí? Es un tema en donde recae una responsabilidad muy fuerte y muy importante en nosotros como personas. ¿Qué queremos de nuestra vida? De allí es este proceso de educación y cultura para la paz. Entonces, es elección, elijo. Es que no tengo opción. Siempre hay opciones. No hay conflicto que no se pueda mediar, siempre y cuando las partes quieran. Y tengo 25 años como mediador. Si las partes no quieren, no se resuelve. Si las partes quieren, se resuelve. Y es ahí donde entra la proactividad, la creatividad, la innovación. Se encuentran soluciones donde no las hay. Porque todo tiene que ver con lo que yo quiero, con mis intereses, con nuestra capacidad de elegir. Y eso es algo en lo que tenemos que trabajar, profesores, compañeros de los cuerpos que nos están acompañando en las redes. En eso es algo súper importante que tenemos que trabajar. Cómo generar estas posibilidades, cómo darles conocimiento de gestión a las víctimas, que son 40 millones de personas en este país. 40 millones representan como 6 o 7 países latinoamericanos juntos. Es toda España, es la mitad de los alemanes, son 2/3 partes de los franceses. Somos muchos, ¿sí? Entonces, la calidad del resultado que se produce y su intensidad. Cuando yo resuelvo un conflicto desde mis intereses, son acuerdos perennes que se resuelven porque decidí resolverlo yo y va hacia mis intereses. A su permanencia en el tiempo y al incremento de sensaciones positivas. La sensación positiva nos hace mejores. Esto es el bienestar subjetivo percibido. Sobre estos 4 elementos, por eso hacía yo mención que me iba a venir hasta acá, porque toda política a nivel mundial se sustenta en estos 4 elementos. Y vean cuáles son: familia, trabajo, amigos y salud. Quítate un elemento de estos para que veas cómo es tu vida. Analícenlo, piénsenlo y redunda en la calidad de vida de las personas. Entonces, ay Dios, creo que me estoy yendo para atrás, ¿verdad? Entonces, veamos el tema de la felicidad. Lo vemos ahora como valor intangible del bienestar y nuevamente es muy similar. Armonía, satisfacción, libre albedrío,
El libre albedrío, del libre albedrío depende la voluntad de las personas. El libre albedrío significa libertad, capacidad de tomar decisiones. Cuando me limitan mi capacidad de toma de decisiones es cuando empieza la violencia. Sinergias, emociones positivas, concertación, sincronicidad, armonía, en fin. Entonces, ¿cuáles son las reflexiones ya para terminar? La universidad y las instituciones, ¿en qué tipo de paz nos ubicamos? Eso es para los compañeros de la red. ¿Qué tipo de paz están eligiendo para sus proyectos de investigación, para sus estrategias? Mientras más compleja sea la paz que ustedes elijan, más compleja será materializarla. Recomendación: decántense por la paz positiva, la más simple de todas. Es la que no solamente nos va a permitir accionar, sino que nos van a permitir que el receptor de esa paz lo entienda. No, es que esto es paz imperfecta. Ay, ¿cómo paz imperfecta? En fin, formamos agentes de paz, estamos educando en la gestión del conflicto, tenemos transversalizada la paz, impulsamos la calidad de vida y el bienestar. La universidad educa el respeto y el perdón. La universidad genera productividad y competitividad. ¿Qué tan productivos y competitivos somos? Entonces, estos son parte de reflexiones. Esto va más dirigido a los grupos de trabajo de qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Ya conocieron la realidad que estamos viviendo. ¿Qué estamos contribuyendo para que esos 40 millones de víctimas, hombres y mujeres, niños y niñas, adultos mayores, abuelitos y abuelitas, se reduzca? Porque no se ha reducido, ha ido en aumento. Entonces, con esto quiero terminar. Aquí estoy a su disposición. Los invito a todos los que quieran compartir con nosotros sus experiencias, los invitamos a formar parte de la Red Nacional para la Paz de la NUYES. Le dejé a Marta un Google Forms para que se los haga llegar a todos. Muy simple, el que quiera entrar. No significa que tiene que haber un representante por universidad. O sea, las universidades son más grandes que una sola persona. Todos los que van a trabajar en redes, en los cuerpos, los invito a que entren, a que vean las actividades que están haciendo, a que nos compartan las buenas prácticas, a que de una u otra manera lo que se hace en Guadalajara, lo que se hace en Jalisco, puede contribuir a lo que se hace en Monterrey, lo que se hace en Sonora, lo que se hace en Chiapas, en Guerrero, en Tabasco. Estamos condicionados, eso es cierto, a nuestros entornos. Pero sin embargo hablo de buenas prácticas. Los invito a todos a que entren al tema de la red. Les vamos a hacer llegar a todos los que se registraron estos 3 libros, sobre todo para los compañeros de la red. Trabajemos, cuerpos académicos, hagamos un libro, artículo, los invito a publicar en las revistas, publiquemos, intercambiemos información, empoderémonos, trabajemos en contra de la violencia en pro de la paz. Y nuevamente, señor secretario, muchísimas gracias a todos y todas. Agradecemos esta gran conferencia del doctor Francisco Javier Gorjón Gómez y entonces hago entrega de esta constancia por dictar la conferencia inaugural titulada Cultura de Paz en las Universidades, Impacto en la Transformación Social, como parte del primer encuentro Cultura de Paz en Red, llevado a cabo el 4 de marzo de 2025 en el Centro Universitario de Los Altos. Muchas felicidades. Muchas gracias a todos. Muy bien, y pues les pedimos que se mantengan un momento más en su lugar. Bueno, ya nos acaban de avisar, los que tienen clase ahorita, hasta las 12 pueden mantenerse con nosotros. Solamente vamos a dar un espacio para presentar, pues bueno, cuáles son algunas de las actividades que lleva a cabo y que tiene en puerta la Defensoría de Derechos Universitarios. Entonces, pues bueno, nos sentimos también muy contentos de recibir con nosotros a la maestra Sara Adriana Hurtado Ponce, de la Defensoría de Derechos Universitarios. Bienvenida. Gracias Marta.
Bien, mi intervención es muy breve. La verdad es que me emociona muchísimo leer en las redes sociales o en las páginas oficiales de los centros universitarios que abren espacios como ahora es el foro en el que estoy invitada y que vengo representando al doctor Dante Haro Reyes, defensor de sus derechos universitarios. Justamente el año pasado, la universidad, ya como lo dijo el doctor Gorjón, está obligada a reportar números de actividades, de programas, de personas beneficiadas con planes de estudio que tiene que ver con cultura de paz. Y el Consejo General Universitario aprobó una agenda de trabajo en la cual también se nombró a un enlace por cada centro universitario y dependencia. Al ser este un encuentro en red, también los invito a acercarse al enlace que tiene QAltos. Escuché que hay gente de QGDL, de salud, vienen de extensión y acción social, vienen de QUAD, vienen de otros centros universitarios, porque pareciera que la cultura de paz pues es algo que tenemos todos en la mente, todos sabríamos qué es, pero cuando tenemos que llevarla a la acción, de repente no nos queda tan claro. Pues sí, voy a una charla, voy a un foro porque dice cultura de paz, pero va más allá de los valores. Hay cosas, como ya lo dijo el doctor Gorjón, cosas muy concretas que podemos hacer y que es involucrarnos en el proceso. Nuestra agenda de trabajo institucional en la Universidad de Guadalajara tiene 6 líneas de trabajo, que seguramente a más de uno de ustedes en alguna línea les puede interesar. Una de esas líneas es educar para la paz. La agenda dice que tenemos que incorporar en nuestros planes de trabajo esta transversalidad que nos decía el doctor Gorjón para que esté presente a lo largo de todas nuestras carreras, pero también puede ser a través de estos foros, congresos, de sumarme con un profesor para la redacción de algún libro, promocionar la paz es otra de las líneas de trabajo. Otra línea es entornos equitativos y libres de violencia, que bueno, tenemos un protocolo, tenemos la unidad para la igualdad, casi todos los planteles tienen un primer contacto, vamos teniendo acciones en la institución que van reforzando o vamos sumando a esta cultura de paz. Pero tenemos que hacer más cosas. Ustedes como estudiantes y como profesores tenemos que ampliar y realmente trabajar en red, porque sí es cierto, ya lo dijo la maestra Nayeli, somos una universidad inmensa, somos un montón de centros universitarios y propiamente cada centro tiene su vida universitaria. Las particularidades que vive QAltos son súper diferentes de una prepa que está en la sierra, o de un módulo que tiene 100 estudiantes, o de un centro universitario que está en la zona metropolitana, pero no somos ajenos a eso. Entonces somos muchos leones y leonas negras que podemos trabajar, que podemos sumar. Entonces yo los invito a acercarse a la Defensoría, pero también a acercarse al enlace de cultura de paz que tiene designado su plantel, tanto centros universitarios como SEMS y la Administración Central, para saber cómo poder aportar. Porque no solamente la cultura de paz se vive en una aula o en un plan académico que diseñaron en la Secretaría Académica o en alguna campaña que hayan diseñado desde la Coordinación de Extensión. ¿Sí? Podemos hacer más acciones y también necesitamos escuchar las necesidades. El doctor Gorjón mencionó algo que a mí me implica muchísimo. Tenemos que volver a vernos como personas. Somos personas compartiendo espacios en la universidad. Tenemos que saber escuchar nuestras necesidades y tenemos que respetar efectivamente la presencia del otro. Entonces, hay que saber también comunicar. Hay que tratar de abrir los espacios, porque si no, entonces nos vamos a quedar ahí en ese espacio con las buenas intenciones y luego no vamos a poder prosperar. Los invito entonces a buscar a sus enlaces. Este trabajo de red está coordinado desde la Vicerrectoría con la Coordinación General de Planeación y Evaluación y en la que colaboramos la Unidad para la Igualdad y la Defensoría de los Derechos Universitarios. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Ponce.
Muchas gracias a la maestra Sara Adriana Hurtado Ponce por habernos acompañado también. Bueno, pues también ya conocimos cuáles son las diferentes actividades. Y bueno, pues ahora sí es momento de realizar la dinámica hacia las mesas de trabajo para las personas que se registraron en esta actividad. Bueno, vamos a tener en la parte de afuera algunas personas y bueno, también mi compañera, la maestra Ida, quien estará indicándoles hacia dónde nos vamos a trasladar para las diferentes mesas. Y ahí recordarles que, bueno, vamos a pedirles que hagan 10 minutos de su exposición. Y por otra parte también recordarles y pedirles que dentro de la mesa de trabajo traten de elegir a un redactor. ¿Quién será que estará llevando pues las anotaciones? Sí, solamente comentarles esto y recordarles que después de los 10 minutos de cada presentación nos iremos al área de comida a partir de las 2 de la tarde, por lo tanto pues hay que tratar de agilizar nuestras actividades y después a las 3 vamos a regresar para hacer la parte de la plenaria. ¿Sale? Pues muchísimas gracias entonces por habernos acompañado y ahorita en un momento mi compañera Ida les da las indicaciones. Muchas gracias a todos los alumnos que nos acompañaron. Nos quedamos solamente en el auditorio, por favor, los docentes que están inscritos a las mesas de trabajo. Muchas gracias por su asistencia.